¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video te voy a decir 10 cosas que deberías conocer para conseguir trabajo como programador junior.net. He recibido muchísimas solicitudes de personas preguntándome, oye, ¿qué necesito saber para encontrar trabajo? No puedo encontrar trabajo. Y bueno, esto es una sugerencia. Quiere decir que estas 10 cosas, por lo menos yo considero que deberías conocerla. Te va a servir bastante conocer estas 10 cosas. ¿Te va a hacer más fácil encontrar trabajo? Yo creo que sí. Ahora, no te limites a estas 10 cosas. Siempre hay que aprender y aprender más. Ahora, cada cosa voy a dar una descripción y en el detalle de este video, es decir, en la descripción que está aquí abajito, vas a tener la cosa que te voy a decir y el video a la derecha, porque ya tengo el material grabado. Entonces, comencemos. Fundamentos de C Sharp. ¿Qué son los fundamentos? Los fundamentos son cómo haces las sentencias if, cómo haces las sentencias switch case, cómo haces las sentencias de iteraciones con un for each, un while, cómo tipos de datos, cómo declaras los tipos de datos, qué tipos de datos tiene C Sharp, cómo puedes convertir un string a un int y viceversa. Estos son los fundamentos de C Sharp. Eso es prácticamente base para que tú puedas conseguir trabajo. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de tratar de hacer un reflejo del universo de las cosas en la programación. No es exactamente eso, pero sí es una forma de que tú puedas organizar la información en objetos. Tienes una clase, la clase es un molde, con este molde puedes hacer objetos. Estas clases tienen el potencial de poder heredar su funcionalidad a otra clase. Hablamos de herencia. La programación orientada a objetos es prácticamente ese punto. Entenderla te va a ayudar bastante, no solamente con C#.net, sino que te va a ayudar bastante, sobre todo si entras a otros lenguajes de programación que tienen paradigma orientado a objetos. Las interfaces. Cuando digo interfaces, no pienses en las pantallas. No. Las interfaces son parte de la programación orientada a objetos. Imagina que tú tienes una clase la cual tú puedes categorizarla. Es decir, tienes una clase llamada ave y tienes una clase llamada pato. El pato hereda de ave. Pero quizás tú quieres que este pato se comporte como un animal terrestre. Aquí tú puedes meter una interfaz. La interfaz te va a servir para categorizar tu clase. El pato se puede comportar como un animal terrestre. También se podría comportar como un animal que vuela, como un animal que nada, como un animal que se come. No, eso no. Y pues, ¿cuál es el punto de las interfaces? Las interfaces te ayudan sobre todo a crear la buena programación llamada patrones de diseño. ¿Por qué? Porque con interfaces vamos a romper esa barrera de la multiherencia que no tiene C Sharp. Con las interfaces vamos a obligar a que las clases que implementen una interfaz tengan lo que la interfaz le dice. Un conjunto de propiedades, un conjunto de métodos. Si tú implementas esta interfaz, tú tienes que cumplir con el contrato. Las interfaces son contratos. En los patrones de diseño los vamos a ver bastante, por eso es importante que tú te adentres en las interfaces. Entity Framework. Entity Framework, ¿qué es Entity Framework? Entity Framework es el ORM de .NET. El ORM que ya está ahí listo para utilizarse. ¿Qué diablos es un ORM? Un ORM es el mapeo de tu base de datos para poder comportarse como si fueran objetos. Cada tabla va a ser una clase con la cual vas a poder crear objetos. Te vas a olvidar de hacer las consultas clásicas para hacer un insert into tu tabla y los campos. Te vas a olvidar de eso. Vas a manejarlo como si se tratara de programación orientada a objetos. Vas a crear un objeto, vas a tener un método add, vas a meter el objeto ahí, vas a poner un método .setChange que va a hacer la solicitud para la base de datos, decirle, ok, hazme todos esos queries y haz esa ejecución. Entity Framework no es el único ORM que hay en .NET, pero sí es el que es oficial. Entonces es importante que lo conozcas. Ahora, ¿qué hay que conocer de Entity Framework? Hay que conocer cómo trabajar con Entity Framework de las dos formas. Una es Database First y otra es Code First. Esto es, tú tienes una base de datos que ya está funcionando con muchísimas tablas, vas a trabajar con Database First. Es decir, vas a mapear eso ya existente. La otra forma es Code First, que tú vas a hacer las clases primero y estas las vas a representar en una base de datos. Esta segunda forma es buenísima para hacer versionamiento de tu base de datos. Entonces son las dos formas que tienes que conocer cómo trabajarlas. Link, o no es Zelda, es Link, no es Zelda. Olvídense de eso. Link, ¿qué es? Es una extensión del lenguaje de C Sharp para trabajar con colecciones, por lo cual también puedes trabajar con Entity Framework, pero no solamente está hecho para Entity Framework. Puedes trabajar cualquier tipo de colección. Esto puede ser un arreglo, un XML, un JSON,
puedes trabajar con cualquier tipo de colección. ¿Y qué es esto? Imagina el potencial de SQL tal cual, select asterisk from, pero traído a C Sharp, pero que no es SQL, sino que es una extensión del lenguaje mismo de C Sharp. ¿Cómo trabaja LINQ? Tú puedes trabajar sobre una colección haciendo ordenamientos, haciendo filtrados, haciendo joins, haciendo agrupados, haciendo muchísimas cosas. Todo lo que haces con SQL, con un lenguaje declarativo, todo ese potencial de un lenguaje declarativo, siendo un lenguaje declarativo donde le indicas qué es lo que quieres hacer y no cómo hacerlo, traértelo a C Sharp y es muy fácil de trabajar con las colecciones. Imagina el potencial de poder elegir en un arreglo ciertos elementos con el potencial de SQL con la palabra where. Eso es LINQ. No tienes que hacer que un for y recorrerlo y con un if y decir, ah, mira, ve agregándolos en un arreglo. No. Con LINQ automáticamente vas a hacer como si se tratara de SQL y ya, se acabó, tan tan. Delegados. ¿Qué son los delegados? Un delegado es la capacidad que tiene C Sharp para que tú puedas hacer guardado de una función, un método en una variable, pero le des un tipado. Es decir, tú puedes crear un tipo de funciones y poder encapsular su categoría en un delegado. Tú puedes decir, ok, las funciones, operaciones tienen que tener un tipo. ¿Cuál es su tipo? Lo que regresa a la función. Este tipo sería un dato flotante, un decimal o quizá un entero. Y vas a recibir dos tipos en parámetros. Vas a definirlo con un delegado. Todo delegado que sea del tipo operación tiene que regresar un número y tiene que recibir dos números. Entonces con este tipado tú puedes crear funciones que representen ese tipo. El delegado está muy adentrado al paradigma funcional. ¿Por qué? Porque una vez que tú puedes crear variables que tienen funciones, estas variables se pueden mandar por parámetros. Entonces estaríamos trabajando ya con el concepto de función de primer orden y función de orden superior, algo del paradigma funcional. Saber los delegados es muy importante, sobre todo si vas a hacer aplicaciones de escritorio, que ahí los vas a ver bastante. Obviamente también los vas a ver en la parte del desarrollo web, pero no los dejes para otro día aprenderlos. Apréndelos de una vez. Generics. ¿Qué es generics? Genéricos. Imagina que tú tienes un método que va a ser una solicitud web. Este método va a trabajar con una data. Esta data va a ser del tipo cerveza. Imagina que va a ser otro método que va a ser también una solicitud web. Solamente que va a trabajar con otra data. Esta data se va a llamar vino tinto. Tienen campos distintos, atributos distintos, pero el proceso es el mismo. Hacer una solicitud web, recibirla y ya está. Lo único que cambia es el modelo o la data. Los generics sirven para eso, para reutilizar código donde el modelo o la data que está utilizándose puede cambiar, pero el proceso es el mismo, los pasos son los mismos, nada más vas a trabajar con data distinta. Los generics te van a ahorrar muchísimo código, entenderlos te va a ahorrar muchísimo tiempo. MVC. ¿Por qué MVC? Porque es casi seguro que vas a trabajar en desarrollo web. MVC, ASP MVC es el framework que más se utiliza. MVC prácticamente es trabajar con la M de modelo, la V de vista y la C de controlador. Un modelo es una clase, un molde que solamente tiene data, que va a estar viajando. Puede ser un modelo que sea una representación de una tabla en la base de datos, puede ser un modelo que sea la representación de la data que vas a meter en un formulario. Eso es un modelo, una clase que tiene campos. Ahora, ¿qué es la vista? La vista es un archivo que va a trabajar regularmente en ASP con algo llamado Razor. Razor es un motor para crear HTML dinámico. Vas a trabajar con vistas con el formato de Razor, el cual te va a ayudar bastante. De hecho, aprender Razor es muy sencillo. Vas a tener que aprender el concepto de controlador. ¿Por qué? Porque el controlador es el intermediario entre estos dos elementos. El controlador es el que va a recibir tu solicitud. Cada que le picas un botoncillo en un framework de ACP, vas a recibir la información en un controlador, vas a recibir quizá un modelo y este modelo va a trabajar, se va a hacer algún trabajo con este y se va a regresar una vista. Ahora, MVC en ASP también puede trabajar sin la vista, es decir, regresar un JSON. Entonces es importante que comprendas sobre todo el papel que tiene el controlador en este tipo de frameworks. Inyección de dependencia, un patrón de diseño. Es importante la inyección de dependencias, no solamente en C Sharp.net, sino que en la mayoría de frameworks vas a tener la inyección de dependencia. La inyección de dependencia es una forma que tú hagas escalable tu framework. La inyección de dependencia es una forma que le quita la responsabilidad de creación de los objetos a clases que tienen esos objetos. Por ejemplo, yo si quiero tomarme una cerveza, yo no necesito saber cómo se hace una cerveza. Yo voy al refri, ya está la cerveza ahí y se me inyecta la mano mágicamente. Eso es la inyección de dependencia ya trabajando con objetos. Es que tu clase, si tiene un objeto que tiene dependencia de esta
no tiene que tener la responsabilidad de crearlo esta clase, sino que el framework de ASP tiene un mecanismo propio para decirle, mira, este objeto yo quiero que tú lo crees en un contenedor. Entonces este objeto, yo cuando lo necesite, lo voy a llamar en el constructor del controlador. Y ya, ahí está la magia. No tienes que darle responsabilidad al controlador de crear ese objeto, que a lo mejor va a ser común en muchos controladores. ¿Por qué es mágico esto? Porque si este objeto tuviera un nuevo parámetro en su constructor, tendríamos que ir a todos los controladores a cambiar ese parámetro. Ahora tienes un contenedor donde unifica simplemente la creación de este objeto, pues es más fácil. Por eso es importante la inyección de dependencia. Asincronía. Entender el concepto de asincronía. La sincronía es cuando tú tienes una tarea, un trabajo en la programación que no repercuye con otra tarea que está después. Esto porque es importante, porque va a haber tareas que tienes de entrada y salida de datos, puede ser una base de datos, puede ser un fichero, puede ser una solicitud a un servicio. Estas tareas tienen un tiempo que está fuera de tu ejecución. Entonces este tiempo tú puedes ir ahorrándolo haciendo la ejecución, haciendo otras cositas acá abajo en tu código y abajo poner, ok, a ver, quiero ver cómo vas, como te dice tu PM. ¿Cómo vas? Y una vez que está en esta parte, él te va a decir, pues mira, ya acabé. Pero ya hiciste, ahorraste tiempo mientras esto estaba ya trabajando en un servicio o una base de datos. Es importante entender el concepto de asincronía y sobre todo con la azúcar sintáctica que tiene C# con algo llamado async await. Lo mismo si vienes de JavaScript es eso, async await. Haces un método asíncrono y le pones await cuando tú dices, ok, ya fuiste a trabajar, vamos a ver cómo vas. Si ya terminaste, pues aquí continuamos. Puntos extras. 10 cosas, vamos a hablar de otras cositas extras. Pruebas unitarias. Es interesante este punto porque vas a trabajar con una metodología casi seguro TDD. Porque en las empresas regularmente están ya abordando esta metodología porque es más fácil trabajar y escalar los proyectos. Es importante que entiendas las pruebas unitarias. Principio SOLID. El principio SOLID te va a ayudar a tener código más limpio, código más escalable, código más mantenible. Entonces es importante que te adentres al concepto de las buenas prácticas de SOLID. Patrones de diseño que te recomiendo que aprendas. Repository. Repository lo vas a ver bastante, sobre todo si trabajas con data, porque repository le va a quitar la responsabilidad de la data al framework. Entonces repository es una forma de trabajar la data y sin que el framework se preocupe de, es que ya cambió esta data, ya no la obtengo de una base de datos, la obtengo de un servicio. Pero el framework ASP.NET quizá no se va a preocupar de que tengas que cambiar eso, simplemente la vas a cambiar en una capa, repository es una capa y se acabó. Singleton, es importante que entiendas Singleton, ¿por qué? En los frameworks de ASP tienes una forma de introducir los objetos de forma singleton. Singleton es un objeto para toda la entidad. Es importante que entiendas simplemente cómo trabaja Singleton. Factory. Factory es una fábrica de objetos. Factory, el patrón de diseño Factory va a crear objetos por ti. La fábrica, ¿qué es lo que hace? Pues hace productos. ¿Estos productos qué son? Pues son tus objetos. Le da la responsabilidad a un objeto de hacer estos objetos. Tú simplemente ejecutas. Quiero otro objeto. Quiero una cerveza. Ahí te va. Quiero una cerveza. Ahí te va. Así de sencillo. Estrategia. Es otro de los patrones de diseño que te recomiendo junto con Observable, Iterador y Mediador, que es mucho de lo que vas a ver en esta tecnología. Y los que me siguen en Twitter saben que de repente hago un tweet donde les pregunto y ustedes me sugieren para leerlo en el video. Entonces puse un tweet que tuvo bastantes respuestas y también el tweet está en la descripción del video por si quieres ver todas las respuestas. Y pues aquí voy a leer algunas de las más interesantes. YJD.python dice, yo creo que debe aprender a calcular tiempos de entrega. Muchas veces por no saber calcularlos, el Project Manager nos mete en problemas. Ernesto Garbán dice, aritmética, lógica de programación, ser organizado y por supuesto tener la capacidad de autoevaluarse y entender que nunca saldrá bien a la primera. Y por supuesto, no tener miedo a googlear. Y por último, Luis Alberto dice, en mi opinión como junior que soy, lo que más me ha ayudado es saber usar bien el debugger. Me pasó 95% del tiempo debugueando soluciones y 5% escribiendo código. De hecho, ahora mismo estoy tuiteando mientras espero a ver si compila una solución que está endemoniada. Yo creo que ha de seguir Luis Alberto ahí en espera. No, no es cierto. Y pues nada, seguirme en Twitter para este tipo de dinámicas. Mi nombre es Héctor de León. Si te gustó el video, por favor, me puedes apoyar con me gusta. Eso me lo cambian por champú para el pelo. Puedes apoyar comentando. Tú también diciéndome qué consideras tú que debería saber una persona que está en busca de encontrar trabajo como programador junior de .NET. Y pues nada, nos vemos.